Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Bueno, hoy día vamos a terminar la parte de la suficiencia de la Biblia, ¿ya? Y nosotros revisamos y tomamos como pasaje clave, ¿no es cierto?, lo que es 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahora, lo que hemos visto en el tema de la suficiencia está solamente el versículo 16, o sea, todas estas semanas que hemos tratado esta temática, nos hemos enfocado en el versículo 16. El versículo 17, que tiene que ver ya con toda buena obra, vale decir, la praxis, por llamarlo de alguna manera, vamos a volver a retomar ese pasaje en el punto de la aplicación, ¿ya? Entonces, lo que nosotros entendemos por suficiencia de la Escritura es fundamental a la hora de poder plantar la autoridad de esta Escritura. Recuerden que es primero la suficiencia y después la autoridad, porque si consideramos que la Biblia no es suficiente o que todavía quedase espacio para que Dios siguiese hablando, obviamente esa autoridad se ve un tanto o se ve alterada, ¿ya? Bueno, y la inerrancia y la concordancia son más que nada características que se derivan de esta suficiencia y esta autoridad, ¿ok? Entonces, siempre recordar que pasajes claves relacionados con todo esto es el Salmo 138.2, donde vemos que el Señor o Dios ha puesto su palabra y su nombre en una misma altura, a una misma altura. Bueno, de la suficiencia, aparte de la definición de lo que significa, también especificar en qué es suficiente, explicar también a partir de 2 Timoteo 3:16 los aspectos en los que nosotros clarificamos esta suficiencia, vale decir, lo primero en la enseñanza, o sea, la Escritura contiene, o tiene, mejor dicho, los contenidos suficientes, necesarios, justos que Dios ha querido revelarnos por medio, ¿no es cierto?, de su palabra, ¿ya? Eso es fundamental. También el redarguir, vale decir, toda esta información es suficiente para transformar nuestra manera de pensar y transformar nuestra manera de vivir. Este redarguir, que también se puede traducir como refutar, es lo que la Escritura dice versus lo que yo pienso, creo o hasta hago, ¿ya? Tiene que haber ahí un proceso en el cual esta confrontación o este refutar por medio de argumentos, pruebas, ¿no es cierto?, que en definitiva nos lleva al punto siguiente, que es ya la corrección, es decir, somos puestos en la línea correcta. Y esta corrección termina, por así decir, el ciclo teórico, por llamarlo de alguna manera, de todo este proceso, para poder entrar ya a lo que es el tema de la justicia, de la instrucción en justicia. El tema de la instrucción en justicia es fundamental también porque esto significa que nosotros ya ejecutamos de manera práctica lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, en lo que hemos sido confrontados y corregidos. Si llegamos hasta ahí solamente nos quedaríamos únicamente en la parte teórica, por así decir, ¿ya? Entonces siempre la instrucción en justicia implica acción. Ahora bien, ¿cuáles son los mandatos y principios que debo aprender? Una vez más, lo que la Biblia nos enseña. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo hemos fallado? ¿Cómo estoy fallando en vivir de acuerdo a esta enseñanza bíblica? Ese es el que nos redarguye, nos confronta. ¿Qué debo hacer? La información para ser corregido. El cómo debo hacerlo ya implica ejecutarlo, ¿ya? Instrucción en justicia es ejecutarlo. Todos nosotros, de alguna manera, en la actividad que hayamos emprendido a lo largo de nuestra vida, siempre existe un aspecto de alguna manera teórico y un aspecto práctico, y ambos son tan importantes en lo formativo, no puede haber uno sin otro. En la parte espiritual, por supuesto que es de la misma manera. Ahora, el cómo hacerlo implica que nosotros tenemos que hacer planes concretos para redarguir o para corregir o para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y para dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que dejar de hacer.
Y es ahí donde muchas veces nosotros fallamos porque, como lo he dicho ya en un par de oportunidades, de alguna manera se concibe esto como un aspecto místico y como que tiene que estar sucediendo cosas, y entonces la oración muchas veces, Señor, te pido que me des la fuerza para estudiar tu palabra, y en realidad eso es una oración equivocada, porque nosotros no debemos pedir a Dios la fuerza para estudiar su palabra, debemos estudiar su palabra, porque es un mandato, ¿ya? Entonces, la oración debe ser para no dejar de hacerlo, pero no para ver o empezar o saber hacerlo. No, quiero explicarme bien en este aspecto. Si nosotros tenemos la palabra nos ha confrontado con una situación pecaminosa en nuestra vida, nosotros tenemos que tomar acciones para salir de esa condición pecaminosa, ¿no es cierto? Y volvernos a Dios, ser corregidos y hacer lo que tenemos que hacer. La palabra nos confronta, ¿no es cierto? Nos determina, nos muestra qué es lo que estamos haciendo equivocadamente, ya sea de manera doctrinal o de manera en cuanto a las acciones propiamente tal, y tengo que emprender una planificación para salir de ese lugar, ¿no es cierto? Hasta que tú y yo no tengamos un plan de estudio bíblico, hasta que tú y yo no hagamos eso, no hagamos lo que tenemos que hacer, no dejemos el pecado. Y ejemplos, no sé por qué siempre a veces les digo los mismos ejemplos, pero son válidos en cuestión y son una realidad. O sea, gran parte de la generación actual, adultos y jóvenes, tiene que ver más que nada la diferencia con la habilidad de ocuparlo, pero estamos transversalmente atrapados un tanto en todo lo que es el aspecto de la tecnología, ¿no es cierto? Y especialmente la navegación en Internet, y especialmente todo lo que es el tema de las redes sociales, ¿ya? A todo nivel. O sea, hoy día la cosmovisión y los parámetros que nosotros tenemos para mirar la realidad de nuestro mundo es muy distinta, hasta no hace muchos años. O sea, diría yo, 2 décadas atrás esta situación no existía, pero hoy día estamos en una situación en la cual este tema de las redes sociales es realmente consumidor de mucho tiempo, por ejemplo, ¿no es cierto? Por lo tanto, implica que nosotros tenemos que regular eso y determinar y sincerarnos, ya sea el televisor, las redes sociales, en fin, o cualquier otra actividad, incluso puede ser un hobby, pero que el cual consuma todo nuestro tiempo, entre comillas, que no sea laboral propiamente tal, ciertamente va a afectarlo. Y eso no implica, Señor, dame la fuerza para dejar. Tengo que dejarlo, o sea, porque no va a venir algo mágico para eliminarlo. O sea, vivimos en un mundo donde se nos incentivan las sensaciones, los sentires, ¿no es cierto? Una de las típicas recomendaciones que hacen desde profesionales hasta, ¿no es cierto?, qué sé yo, todo este tema del esoterismo es, bueno, haz lo que esté en tu corazón, lo que sienta tu corazón, y eso es muy malo. Es muy malo si nosotros lo miramos desde el punto de vista de la Escritura, porque el corazón es lo más engañoso que tenemos. Nuestros sentimientos y nuestras emociones tenemos que sujetarlos. Nuestros sentimientos y nuestras emociones normalmente nublan nuestra realidad. Y recuerden siempre las palabras de Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿No es cierto? No lo dice santifícalos en lo que sienten, porque sus experiencias son la verdad. No, 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 no. ¿Ya? Todos nosotros podemos tener experiencia, haber tenido experiencia o no haber tenido experiencias que salen un poco de la norma, porque la vida con el Señor es una experiencia permanente, pero tiene que ser una experiencia en su palabra. Eso, hermanos, es pero fundamental a la hora de entender lo que es el crecimiento, lo que es la madurez a la cual el Señor quiere que todos nosotros nos vamos encaminando, ya, para que no seamos niños fluctuantes llevados de cualquier viento de doctrina. Cualquier viento de doctrina es lo novedoso, aquello que en el fondo, y no estoy diciendo que nosotros tengamos que ser, bueno, ustedes entienden, no se trata de hacer o no hacer cosas, se trata de que si esa es la motivación de nuestra vida, obviamente que va a ser muy fácil que nosotros caigamos en algún tipo de engaño, Debo hacer planes al respecto, debo tratar con mi pecado, ¿ya? Si hay una situación, vamos a poner otro ejemplo, supongamos tengo un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, según sea el caso, ¿ya?
y estoy viendo que en definitiva esta cosa como que va más allá y que estoy sintiendo esto y que de repente estoy conversando con la persona y llega otra persona y conversa y como que me pongo celosón, ya la cosa está mal. Entonces son cosas que yo debo terminar, no es un problema de las personas, estoy hablando de la situación que nos puede tocar vivir a nosotros, ¿ya? Son cosas, identificaciones, no vendernos la pomada, no esto, no decir yo lo tengo controlado, no, si yo, no. Por eso es que dice que la palabra de Dios penetra y llega hasta la misma médula, porque quiere llegar al punto de confrontarnos con una realidad que nosotros podemos estar ocultando, o bien una realidad de la cual no estamos completamente conscientes de lo pecaminoso que puede llegar a ser, ¿ya? Entonces, eso es importante a la hora de tomar este tipo de planes. Y eso es fundamental, fundamental. Bueno, vimos instruir en justicia, lo que significaba justicia. Bien, el resumen del 3:16 de 2 de Timoteo, que dice, por favor, lo podemos leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo 17 lo vamos a ver, Dios mediante, cuando analicemos la aplicación. Pero primero dice toda la Escritura, ¿no es cierto? Cuando hablamos de toda la Escritura, inmediatamente estamos hablando de la suficiencia, de algo que ya es cerrado. La revelación ya está cerrada. Llámese canon, llámese como quieran llamarle, pero la revelación de Dios ya está dada, ya está entregada. Y por eso es que dice que es útil para, ¿ya? En función de la utilidad, ese para es enseñar, redarguir, instruir en justicia, ¿no es cierto? Y eso nos recuerda que la Biblia no solo contiene información, por supuesto que es información, e información que debemos permanentemente nosotros revisar y ser construidos en ella. Pero esa información no es solo información, es la verdad. Es la verdad. Esto, ¿por qué? Porque hoy día vivimos en una sociedad, en una cultura en la cual el concepto de la verdad es siempre relativo y nadie quiere asumir un concepto de verdad absoluta. Todo es relativo y en ese ambiente o en esa cultura es que la iglesia nos estamos moviendo. Si la iglesia va a tratar de alcanzar el mundo o de hacer su misión de entregar el evangelio bajo el concepto de la sociedad, obviamente que va a dejar que cualquier cosa o algunas cosas o muchas cosas o pocas cosas que no son realmente doctrinalmente correctas, con el afán de que las personas de alguna manera muestren una cierta filiación con el Señor Jesús, vamos a aceptarla. Y eso no puede ser, eso no debe ser. Eso es el peor acto que podríamos hacer nosotros en contra de las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la verdad es absoluta. Hoy día ustedes saben, alguna vez les dije que en los Estados Unidos, no sé si son la totalidad de las universidades, pero es un número, y es un número altísimo, sobre todo en una cultura nuestra que no tenemos ni siquiera una, donde hay más de 170 universidades cristianas, entre comillas, ¿no es cierto? El concepto cristiano es que alguna vez pertenecieron a una línea de iglesias cristianas y algunas de ellas y muchas de ellas todavía son dependientes de congregaciones cristianas, no solamente colegios, no solamente, sino que universidades. Y por supuesto que uno de lo que más se hace ahí se forman teológicamente pastores. Estudiar para pastores en los Estados Unidos son a lo menos 5 años, sumado a un año de práctica y una serie de otras cosas más, entonces es una cosa muy larga. Ahora, lo triste de esto es que de esas 170 y tantas universidades que vuelvo a insistir, no sé si son todas, pero son las que nombra el estudio, ¿ya?
solamente un 3%, escuchen bien, un 3% enseña que la creación es verdaderamente lo que es según la Biblia. Todo el resto, el 97%, absorbe de alguna u otra manera la teoría de la evolución. ¿Ya? Y así se están formando los pastores de las nuevas generaciones del mundo eclesiástico en los Estados Unidos. Entonces, ese cuestionamiento a la verdad, el problema no está que ese cuestionamiento a la verdad venga del mundo, venga del catolicismo, venga del ateísmo, no, el problema es que viene hoy día, y por eso es que es tan feroz el ataque, de adentro, o de lo que se supone que es adentro, ¿ya? Entonces, por eso es que, por ejemplo, en los Estados Unidos, otro estudio, porque hay muchos estudios, el cristianismo tiene muchas herramientas de medición, entre comillas, el trauma de fe que existe entre los jóvenes cuando pasan de la enseñanza media a la universidad, e incluso ahora de la enseñanza básica a la enseñanza media, o lo que llaman ellos el high school, ¿no es cierto? Y entonces esa crisis es porque justamente ellos escuchan, probablemente en sus iglesias, que efectivamente este tema del Génesis de Adán y Eva y esto es una forma que Dios usó para explicar esto, pero que nunca fue así, que esto y acá, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, algunos de los postulados de estos, entre comillas, científicos cristianos, es que, ustedes saben, ¿no es cierto?, estos días de la creación no son días en particular, sino que son épocas, periodos, en fin, y ahí pueden meter los millones de años que quieran. Pero el tema es que la palabra día que aparece en el Génesis es la palabra yom, por ejemplo. J-O-M, yom. Y yom es una tarde, una mañana, ¿no es cierto? Son 24 horas, es una vuelta, digamos, del globo terráqueo, día y noche. Eso es lo que es. Y es la palabra yom a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, ellos tienen el día del Yom Kippur, que es el día del perdón. Y no es la era del perdón, es un día específico en el calendario hebreo donde se celebra el día de la expiación, que concuerda con lo que era el día del sacrificio que hacía el sumo sacerdote. Entonces, existe tanto problema porque más que problema es de alguna manera querer abrir la puerta equivocadamente a tanta gente que cree en la evolución, ¿no es cierto?, y que de alguna manera manifiesta un cierto teísmo, una cierta creencia en un Dios o en Dios, y entonces amalgamar eso a fin de que, entre comillas, también no pierda su fe o se aleje, ¿ya? Nunca jamás nosotros vamos a convertir a nadie y nunca jamás alguien se va a convertir por una mentira, ¿no es cierto?, o que Dios va a validar una mentira como parte de su plan de salvación, ¿ya? Entonces, es fundamental eso, la Biblia es la verdad. El Romanos 1, 16, 17 es la verdad y tiene poder para transformar la vida de las personas, poder para salvar, poder para hacer nacer de nuevo a alguien o darle un nuevo nacimiento a alguien que estaba muerto espiritualmente, poder de Dios. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recuerden la fe relacionada con el Evangelio. Recuerdan, Efesios dice, ¿no es cierto?, que la fe no somos salvos por fe, y esa fe no viene ni siquiera de nosotros, es un don de Dios, ¿ya? Es dado por Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice no me avergüenzo? Porque obviamente había cristianos que se estaban avergonzando del Evangelio, sobre todo en Roma, donde se encontraba la cuna, entre comillas, de lo que era la filosofía ahora greco-romana, y hablar de un Salvador, de las características de Jesús, de una invitación a ser esclavo de alguien que murió en una cruz, un judío carpintero que murió crucificado y que dicen que resucitó.
eso producía muchas veces vergüenza. Porque obviamente cuando los romanos hablaban de sus dioses, hablaban de las grandezas que sus dioses hacían. Pero Pablo dice, no me avergüenzo, porque es poder, no mío, de Dios. Eso es lo que le da a la palabra de Dios lo grandioso, que tú y yo fuimos convertidos por escuchar el Evangelio. Fuimos convertidos por escuchar el Evangelio, por saber que estábamos perdidos, por saber que Jesús es el único camino, por saber que Jesús pagó por nuestros pecados y por saber que si no nos arrepentimos, no hay salvación. ¿Ya? Entonces, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y dice que el justo, todos nosotros, si hemos nacido de nuevo, somos declarados justos. No somos justos por naturaleza, somos declarados justos por una imputación legal, porque el justo pagó por nosotros, que somos los injustos. Pero ese pago, ¿no es cierto?, cubre nuestra injusticia y nos cambia de injustos a justos. Y ahora que somos justos delante de Dios, vivimos por la fe. Exactamente, ¿no es cierto? Vivimos por la fe. Y la fe no es la fe del mundo, es la fe en lo que Dios ya ha dicho. Ni siquiera en lo que Dios puede decirnos. Yo dije la semana pasada, tú y yo y todo cristiano, al tener una relación personal con el Señor, seguramente Dios le va a guiar. Y debemos tener cuidado con nuestro propio vocabulario, también lo dije la semana pasada, de expresar, Dios me dijo que me fuera para allá, Dios me dijo que me saliera de acá, Dios me dijo que... Porque muchas veces puede ser que solo sea mi forma de pensar o mi deseo, ¿ya? Dios me dijo que acá... No, la única manera de que nosotros tenemos 100% seguridad que Dios me dijo es cuando tenemos la revelación de la Escritura. Dios me dijo que fuera humilde, Dios me dijo que me arrepintiera, Dios me dijo que perdonara, Dios me dijo que... Eso sí, cuando nosotros escuchamos que los cristianos muchas veces se preguntan, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y la verdad es que estamos pensando en alguna actividad, algún ministerio, y perdemos de vista que lo primero que Dios quiere que haga es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos moldee. Y una vez que el Espíritu Santo nos moldea, nos prepara, nos hace de nuevo o nos va haciendo de nuevo, te aseguro que va a salir solo tu don, lo que sea que Dios tenga que tú hagas, ¿ya? Pero las personas siempre están buscando qué hacer por Dios o para Dios. Transforman el buscar a Dios con actividades. ¿Ya? Máximo si estas actividades son muy gratificantes, muy gratificantes. Entonces, vuelvo a insistir, la actividad, todo tiene su espacio, pero nada puede tomar el lugar de la instrucción, nada, absolutamente nada. Porque entonces lo que hacemos pierde perspectiva y pasa a ser una actividad que puede ser buena, puede ser agradable, puede ser desagradable, no sé, eso ya es independiente, pero no está basada en el fundamento, no está basada en el fundamento, ¿ya? Entonces, el Juan 17:17 dice algo muy sencillo. ¿Recuerdan? Lo dije recién. Santifícalo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Punto. ¿Qué más claro que eso? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es santificarnos? Ya fuimos rescatados, ya fuimos justificados. Ahora estamos siendo santificados. Fuimos salvos por oír la palabra de Dios y seguimos siendo transformados por medio de la misma palabra de Dios. ¿Ya? Los primeros rudimentos fueron parte de nuestra conversión. El resto de la Escritura es para nuestra transformación. ¿Ya? Una cosa es la conversión y la otra es el proceso de la transformación. Salmo 19, 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ese pasaje es homólogo a qué pasaje del Nuevo Testamento. Piensan ustedes. Por ejemplo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No es exacto, pero está la misma idea ahí con Romanos 10, ¿no es cierto? Que dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Está hablando ahí también de ser convertido. No somos convertidos no se nos manda a dar nuestro testimonio para convertir a las personas. El testimonio puede ser parte de una conversación. Ahora, ¿puede Dios convertir a alguien con el puro testimonio? La respuesta es sí, porque Él puede hacer lo que quiere, pero no yo. Yo estoy mandado a predicar el Evangelio. ¿Ya? El Señor no bautizó al ladrón de la cruz. El Señor le dijo a esa mujer, tu fe te ha salvado. La mujer que tocó el manto. El Señor es soberano a hacer todo. Pero yo no puedo hacer una doctrina del manto. ¿Ya? No puedo hacer una doctrina del manto ni pensar, bueno, no, si en realidad lo único que hay que hacer es tocar el manto. No importa bautizarse porque Jesús incluso, y ponemos el ejemplo de la cruz como una doctrina y no como parte de la soberanía de Dios. La doctrina es arrepiéntete y bautiza. Esa es la doctrina y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Si Dios en su infinita soberanía, que es sinónimo de decir que hace lo que quiere, y como Él es perfecto, lo que quiere siempre es perfecto. ¿Ya? Por eso es que nosotros no podemos hacer lo que queremos. Porque no solamente somos imperfectos, sino que además somos malos. Imagínate que cada uno de nosotros hiciera lo que quiere. ¿Te puedes imaginar eso en este grupito nomás? Varios habrían caído muertos. ¿Cierto? Otros, quién sabe, si diéramos rienda suelta a eso, que ya. El minuto es lo que quiere. Entonces, no puede ser. Por eso es que necesitamos restricciones. Las restricciones no son para limitarnos, son para protegernos de nosotros mismos. De nosotros mismos. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová. Entonces, eso, hermanos, es fundamental. La Biblia no solamente tiene información, por supuesto, es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, pero tiene también poder. Y es la verdad. Es la verdad. De tapa a tapa, la Escritura es la verdad. No hay aspectos en los cuales nosotros podamos hacerla menos verdad que otro. Todo es la verdad de Dios. Toda palabra que está en la Escritura es palabra de Dios. Y por lo tanto, para nosotros que hemos nacido de nuevo, ya tiene una connotación de mandato. Pablo dice, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios, todo lo que la Biblia que él tenía en ese momento, que vendría a ser el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Todo era la verdad suficiente para ese momento. Entonces Pablo le dice a los hermanos en Mileto, todo el consejo de Dios, todo. ¿Ya? Y él entonces dice, bueno, yo estoy limpio de la vida de ustedes. Después dice, mi oración por ustedes es que crezcan en esto que se les entregó, en el consejo de Dios, que crezcan, que se desarrollen. ¿Estamos? Entonces la Biblia no solo contiene información, es la verdad y es poder de Dios. Hoy día no solamente tenemos que, hace 30 años atrás quizás el pensamiento nuestro era hacia cosas como bien claras, los mormones, los masones, el catolicismo romano, todas esas cosas que tratábamos de alguna manera llevar la verdad a ellos. Pero ahora estamos en un proceso, desgraciadamente, que consiste, gran parte de nuestro trabajo como cristianos, es rescatar la verdad de los propios supuestamente llamados cristianos. Y eso, hermano, es terrible y es parte de lo peligroso de este tiempo. Y vuelvo a insistir, una mentira puede ser una cosa muy grosera o puede ser una cosa muy sutil, muy sutil.
Entonces, yo sé que puede resultar muchas veces desagradable y que esto y que acá y que no es muy grato decir esto, pero no se trata de que sea grato o ingrato, se trata de que si es verdad o es mentira. Por eso estamos aprendiendo esto. Cuando analicemos los dones espirituales, ¿qué son los dones espirituales? ¿Cuáles son los propósitos de los dones espirituales? Te aseguro que mucha de la gente cristiana no tiene idea cuál es el propósito principal de los dones espirituales. Y si los dones espirituales no cumplen el propósito de edificar el cuerpo y me edifican a mí mismo, es algo espantoso, porque están violando abruptamente y de frentón el propósito por el cual el Señor lo entregó. ¿Ya? Entonces, tenemos que entenderlo a la luz de la Escritura. El Señor, su palabra, es verdad y tiene poder, por ejemplo, en la creación. Su palabra tiene poder, todo el poder. El Señor dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Ya? No empezó una explosión y se empezaron a enfriar en millones de años, no. Sea la luz, sea los planetas, sea todo al tiro. El poder de Dios es siempre parejo. Él es inmutable, no solamente en sus pensamientos, sino que en todo su ser. El poder que usó para crear una hormiga es el mismo poder que usó para crear un planeta. ¿Ya? No necesitó menos fuerza para la hormiga y más fuerza para esto, o más poder. Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Por la palabra de Jehová, ahí está, ¿no es cierto? El poder. Él dijo y fue hecho, él mandó, se hace. ¿Ya? Y esa es la autoridad que tenemos aquí en nuestras manos, hermano. Cuando los cristianos pretendemos que Dios diga cosas que no están acá, estamos nosotros, igual que Adán, mirando y tomando en poco la revelación de Dios. Estamos llenos de un cristianismo liviano, donde Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y nada de eso lo podemos firmar como una certeza. Cuando abrimos la Escritura, y como dice el versículo que nos identifica como iglesia, la suma de tu palabra es la verdad, ahí podemos decir con total propiedad, así ha dicho Jehová. Yo no tengo ninguna autoridad hasta que abrimos la Escritura y todos nos colocamos bajo la autoridad de la Escritura. ¿Ya? Entonces, queremos salir de eso, queremos ayudar a otros a salir de eso. A la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso. Porque es algo adictivo. Es algo adictivo. Porque qué mejor que en vez de pegarte 2 horas, ¿no es cierto?, tratando de entender un pasaje con esto y acá y allá, cuando en 2 minutos alguien te puede decir todo como un oráculo, ¿no es cierto?, y tú puedes llegar a pensar y a sentir porque el foco siempre es uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Yo quiero esto, Señor, yo quiero esto. Y no nos enfocamos en lo que Dios dice que quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Dios dice que quiere que hagamos? ¿Tú tienes claro eso? ¿Tenemos claro eso? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que nos santifiquemos, que dejemos de mentir, que digamos la verdad, que dejemos de robar, que trabajemos para compartir, que dejemos de hablar palabras deshonestas, que empecemos a hablar palabras de bendición, que dejemos de hacernos las víctimas y agradezcamos que éramos culpables. ¿Cierto? Que dejemos de buscar justificaciones para no estar y empezar a estar. Entonces ya como que no es tan emocionante. Po. Si yo quiero mi ataque. Po. Eso.
Porque la gente, ¡ay! Grite, y después sigue siendo mentirosa, sigue siendo chismosa, sigue robando, sigue mintiendo, sigue esto, sigue odiando, sigue acá, sigue allá, sigue allá. ¿O no? Entonces, a eso se reduce. Ahora, en el trayecto, si somos fieles al Señor y nos enfocamos en lo que Él quiere que nos enfoquemos, Él nos va a pescar de acá y nos va a llevar para allá y nos va a resultar natural. Porque la palabra dice, deleítate en el Señor y asimismo Él te concederá la petición en tu corazón. ¿Por qué? Porque en mi corazón va a ver lo que Dios quiere que haga. Pero ese deleítate no es lo que yo creo que es deleítate. Deleítate es trabajo, esfuerzo, sacrificio. Y Dios va a ir, porque vamos en contra de la corriente del mundo y además llevamos nuestra propia mochila de maldad que tenemos cada uno. Entonces, por cierto que no va a ser algo fácil, pero para eso es que la palabra de Dios tiene poder. Poder. Sin la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo, nunca podríamos siquiera hacerlo. Entonces, tiene poder la creación. La palabra siempre va a cumplir sus designios. La palabra misma va a salvar y la palabra misma va a condenar. Jesús dijo, esta misma palabra es la que a ustedes, porque dice, yo en el día del juicio final no los voy a condenar. La palabra que yo he dicho, ella los va a condenar. ¿Ya? Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hará lo que yo quiero, no lo que tú o yo queramos, lo que Él quiere. Y va a prosperar lo que Él quiere. Va a decir esto. La palabra va a salvar, la palabra va a condenar. Siempre va a cumplir los designios que Él ha propuesto. Romanos 17, la palabra es la que nos hace nacer de nuevo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjense, una de las misiones de la iglesia, 1 Timoteo 3:15, porque si no somos la iglesia la que resguarda la palabra de Dios, ¿quién? ¿Quién? Ahora, cuando la iglesia baja el estándar, ¿no es cierto?, y comienza a mezclar la palabra con el pensamiento humano o con la filosofía humana, se pierde uno de los propósitos más grandes que tenemos como iglesia. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Cuando una iglesia cuestiona Génesis, bueno, Génesis y Jonás son los dos libros más cuestionados de toda la Biblia. De toda la Biblia. ¿Ya? Entonces, por los, entre comillas, científicos o un grupo de, entre comillas, teólogos cristianos críticos, ¿no es cierto?, de la Escritura. Pero nosotros como iglesia tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. La palabra baluarte es como un escudo. O sea, si nosotros no tenemos la Biblia como la columna de nuestra iglesia,
no podemos pedir entonces nada más. ¿Ya? El mundo va a entrar en la Biblia, en la iglesia. Descubre todos nuestros pensamientos como cristianos, el poder de la palabra. La Biblia no solamente es información, es la verdad y tiene poder. Poder en la creación, poder para hacer lo que Dios ha determinado hacer, poder para convertirnos, poder, ¿no es cierto?, ahora para discernirnos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces penetra hasta adentro. ¿Ya? Nosotros tenemos varias capas en las cuales nos protegemos y a veces nos justificamos. Pero si dejamos que la palabra de Dios haga su trabajo, va a penetrar y va a llegar a la raíz de nuestra pecaminosidad. Ahí, en esos tuétanos que es la médula, donde no hay culpables, donde el único responsable soy yo. ¿Ya? Donde ya no le puedo echar la culpa a nadie, ni ser el pobrecito yo, ni que todos me tienen mala, ni que nadie me comprende, que todo... ¿Ah? Como Margarita Gautier. Nadie conoce a Margarita Gautier. Sí. ¿No vieron la ópera de Margarita Gautier? ¿Cómo se llama eso? Corte esa parte. Bueno, Margarita Gautier murió llorando. Murió llorando. Nació llorando y murió llorando. Bueno. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. De la época de Otelo. ¿Nadie vio Otelo? ¿No? ¿Y qué veían ustedes? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, ese es un pasaje, pero tremendo. Primero dice, tenemos la palabra profética más segura. Y el contexto, recuerden los que han leído la carta de Pedro, es que Pedro está justamente relatando su experiencia de haber sido parte de esos tres que vieron la transfiguración de Jesús. Imagínense el tamaño de experiencia. Pero él dice, a pesar de que esa experiencia fue verdad, ¿no es cierto? A pesar de todo lo que puede haber sido maravilloso, tenemos la palabra más segura. ¿Ya? A la que hacemos bien en escuchar. ¿Por qué? Porque nunca la Escritura se escribió de mutuo propio de las personas que lo escribieron. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué? Porque fue escrita para hombres. Los hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es blasfemo tratar de pensar que existe más revelación o tratar de quitar parte de la revelación. ¿Ya? La palabra es segura, es más segura que cualquier cosa, es más segura que cualquier experiencia, es más segura que cualquier sueño. Entonces, de eso se trata esto, porque cuando alguien dice, tuve un sueño con esto y Dios me habló a través de un sueño. ¿Quién soy yo para decir que Dios no lo puede haber hecho? Lo puede haber hecho, claro. Pero no puedo hacer una doctrina de eso. Porque si pesco el sueño de esta persona y le pongo o lo pongo bajo el molde bíblico, tendría que ser exacto. O la visión. Ve, anda allá en la puerta, va a haber un
caballero que se llama Juan, golpea la puerta 3 veces, te va a abrir y te va a preguntar tal cosa, te va a decir esto, te va a mostrar tal cosa, te va a decir todo, perfectamente así. ¿Ya? Anda a la calle, le da la dirección. Estoy hablando de los sueños que aparecen en la Escritura. Entonces, si alguien dice, Dios me dio un sueño, y nos ponemos como José a interpretar sueños, ¿ya? Y los sueños que José interpretó fueron de parte de Dios porque todos ellos estaban absolutamente cumplidos y corroborados. Lo cual no significa que Dios no te pueda dar, no una revelación la palabra, una dirección. O sea, cortémoslo con la palabra revelación, po. ¿Ya? Cortémoslo, una dirección. Dios me direccionó a dejar de esto. Creo que es de Dios esto. He estado orando tanto tiempo por esto que, fíjate que anoche dormí, comí sanito, así que no es la guata. No vi tele, así que no fueron las películas que vi. Así, descarto varias cosas y como estoy orando en esta dirección, creo que Dios me ha direccionado un poco en esto. Pero no es parte de esto, ni voy a levantarme en la mañana, ni... No sé, po. ¿Ya? Viajaré, no viajaré, despierto y justo despierto a las 7:07. Entonces el vuelo 0707, Boeing 707. Dios me habló. Tiene que ser de Dios, porque yo... Entonces, todas esas formas, ya que estamos al aire, cortémosla, por lo menos los que venimos todos los miércoles. Y ayudemos a los que no vienen a corregirlos amorosamente. Pero cortemos de darle ese aire místico a cosas que no podemos firmar. Este sueño es de Dios, lo firmo. No. La única vez que yo puedo decir con toda certeza es así dice Jehová, es esto. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Van a ir tiempos peligrosos? Sí, ahí está. Dios lo dijo, es seguro. Todo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Va a juzgar a los vivos y a los muertos Dios? Sí. En su manifestación y en su reino. ¿Se va a manifestar? Sí. ¿Va a reinar? Sí. ¿Hay un reino? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Que prediques la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que inste, redarguye. Listo, ahí está. Todo lo demás puede llegar a ser vanidad. Todo lo demás puede llegar a ser vanidad. Romanos 1:18. Esto es súper importante y fuerte. Por eso es que debemos ser responsables y temerosos de Dios a la hora de enseñar su palabra. Porque la ira de Dios... Pausa. Porque la ira de Dios, ¿ya? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tu palabra es la verdad. Todos aquellos que detienen con injusticia la verdad, y el término injusticia sea cualquier cosa que altere esa verdad, ya sea que le quite, ¿no es cierto?, que le agregue, que lo tuerza, la forma que sea. Dios va a juzgar severamente. Dice que la ira de Dios viene sobre todos aquellos que con injusticia impiden la verdad. Impiden que se manifieste la verdad. Hay una verdad para los dones espirituales, hay una verdad para la conversión, hay una verdad para la forma en que Dios me habla, hay una verdad. Por eso es que la palabra es lo seguro, porque la experiencia puede no ser la verdad y nunca va a ser seguro. Nunca va a ser seguro. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos a comenzar con el segundo punto de la suficiencia, de la Biblia, la palabra de Dios. Y ahora sí vamos a hablar de la autoridad de la Biblia una vez que hemos tenido, espero, bastante claro lo que es la suficiencia de la Escritura. Bien, ¿alguna pregunta? Huguito. Yo tengo siempre he tenido una situación con respecto a la vida cristiana en el sentido de que nosotros siempre tenemos dos naturalezas. No sé si me entiendes. Sí. La Biblia habla de dos naturalezas. Entonces, sí hay ciertas cosas que quiero hacer
y no la hago. Y hay otras cosas que no quiero hacer y la hago. O sea, yo estoy en un constante conflicto. Y eso es lo que voy yo, es que por ser la palabra sigue siendo bien poderosa dentro de mí, porque el hecho mismo de que quizás me vaya transformando paso a paso, gloria tras gloria, pero quizás no me dé cuenta, pero lo está haciendo. No sé si me entiende la idea. Sí. O sea que, claro, lo carnal, el viejo hombre a veces tiene una luz propia y empieza, pero definitivamente si quiero hacer lo que yo quiero hacer, definitivamente, por eso me resulta un conflicto a veces cuando nosotros tomamos como que nos separamos estas dos naturalezas bien y a veces trabajamos sobre la culpabilidad de que no, tú eres malo. Sí, yo soy malo, pero también soy justo. No sé si me entiende la idea. Claro. O sea, soy santo, ya el Señor me ve en el cielo. Claro. No sé si me entiende la idea. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno dice somos malos, porque en el fondo no se trata de generar un problema emocional en las personas, ¿cachai? Pero también eso es una delicatez de la sociedad en que vivimos, porque todos sabemos que somos malos, pero todos creemos que somos buenos. O por lo menos siempre hay alguien más malo que yo. Entonces, en el mundo cristiano, la libertad de reconocer que lo somos, pero que somos declarados justos, y que aún siendo así, Dios nos va a llevar allá y más encima nos ve como lo que no somos. Porque no lo somos. Esto es una imputación legal. Es como, a ver, supongamos tú me ves a mí, ¿ya? Mis papás se fueron de vacaciones y mi mamá estaba en la última semana de embarazo a Noruega, ¿ya? Y yo nazco en Noruega. Legalmente soy noruego, pero tú me miráis y no doy ni para... Pero soy legalmente noruego. Pero no soy noruego. Soy hijo de padres chilenos. ¿Me explico? Nosotros no somos como Cristo, pero Dios nos da una nueva nacionalidad. Por eso es que dice que tu ciudadanía actual es de los cielos. Te miras tú, me miro yo, y no tenemos por dónde tener una ciudadanía de los cielos, ¿cierto? Lógico, pero a eso se refiere. Por eso es que el proceso de transformación es un proceso dinámico en el que vamos avanzando. Y ojo, no nos engañemos con este tema de la transformación. Lo que no debe, porque yo quiero ser ecuánime en la enseñanza. Jesús dijo, si tuvieras la fe como el tamaño de un grano de mostaza, ¿cierto? Eso no significa que nosotros tenemos una gran fe, o sea, significa que ni siquiera tú y yo y ningún cristiano tiene la fe del tamaño de un grano de mostaza. La salvación está hecha para conducir individuos como nosotros a la gloria eterna. ¿Ya? Entonces, no es la gran fe que tenemos o la poca fe que tenemos, es la condición en que estamos. Ahora, en esa condición que estamos, nosotros debemos luchar. Entonces, tampoco nos confundamos con que un día que somos más... Por eso es que todas estas cosas, que este es más espiritual, este es menos espiritual, este es más acá, no. Porque ninguno de nosotros tiene la fe, ni siquiera del tamaño de un grano de mostaza. ¿No es cierto? ¿Y qué dijo Jesús que podríamos hacer si tuviéramos esa fe? ¿Alguien ha movido el Cerro Grande para allá o para acá? Los apóstoles, después de que vino el Espíritu Santo y esto, hicieron señales y prodigios, todo. ¿Pudieron mover algo así? No. ¿Jesús mintió? No. Por lo tanto, conclusión, nadie tiene ni siquiera el tamaño de un grano de mostaza su fe. No la fe salvífica. La fe salvífica es perfecta y es posicional. Está hablando de la fe de transformación. Pero aún con ese poquito, eso es lo que Dios... Hay un concepto en la Biblia que es el concepto del remanente. Siempre Dios con lo mínimo hace y se glorifica. ¿No es cierto? Gedeón, voy con 5.000, no, esto, 300. Y ni siquiera sacaron la espada porque los filisteos se mataron entre ellos. Siempre un remanente, siempre un remanente, siempre un remanente. En el caso de nuestra fe es lo mismo. Con lo mínimo que hay en nosotros, Él hace la obra y se glorifica. Por eso dice Pablo, cuando yo soy débil,
Él es fuerte. ¿Por qué? Porque ahí estoy reconociendo mi debilidad. ¿Ya? Por eso es que cuando la gente dice, yo quiero hacer esto, quiero ganar el mundo para Dios, quiero ganar el mundo, quiero ir allá, quiero. No, no se olvide, todo siempre tiene que, hay una forma en cómo Dios nos ve, hay una realidad de lo que somos, ¿no es cierto? Y hay una esperanza de lo que seremos. ¿Ya? Entonces, tranquilo, esto es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. Mucho más fácil. Y es hacer lo que tenemos que hacer. Nada más. Nada más. Bien. ¿Dónde está Cristian? Ah, Cristiancito. Ora tú. Altísimo Señor, le damos gracias, amado Padre, por permitirnos a esta hora reunirnos en su nombre, como hermandad, Señor, en comunión, suplicando, mi Señor, para que usted, Señor, escuche nuestros ruegos, mi Señor, y agradeciéndole en cada momento todo lo que nos permite hacer, que nos da el entendimiento, mi Señor, y nos da la oportunidad, Señor, de examinar todo lo que conocemos, mi Señor, y usted permite que nos suceda. Gracias, Señor, porque a través de estos estudios podemos, Señor, descubrir lo maravilloso que es usted. Podemos descubrir, Señor, la salvación que nos ha imputado sin merecerla a nosotros, mi Señor bendito. Y gracias a eso, Señor, lo podemos glorificar solo como usted se merece, mi Señor. Queremos agradecerle el que nos permita estar aquí, mi Señor. Queremos agradecer el que nos permita tener a nuestro pastor Carlos para que nos enseñe, mi Señor, nos redarguya y nos ayude, mi Señor, a transitar por este camino angosto, mi Señor, que es donde usted nos ha puesto. Gracias por esta congregación, por nuestra hermandad, mi Señor, que también usted nos ha puesto acá a crecer, Señor, a compartir y a poder vivir en fe, mi Señor, y con gozo, Padre bendito, todas estas noticias, todo su evangelio, mi Señor, que estamos seguros, mi Señor, es para la salvación y que usted se agrada que estemos acá reunidos, Señor, en su nombre. Gracias le damos, mi Señor, y le pedimos por nuestros hermanos que no pudieron venir. Le pedimos también por aquellos que tienen algún problema de salud, económico, mi Señor, para que usted sea con ellos acompañándolos, mi Señor, y entregándoles la solución a todos esos problemas. Amén. Gracias, Padre, le damos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor.